Hoy el INDEC informó que entre abril y junio se perdieron 3.757.000 puestos de trabajo por la pandemia de COVID-19. Entre los sectores más afectados se encuentran los asalariados en negro y los cuentapropistas. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Con una serie de recomendaciones, el Gobierno Nacional oficializó la habilitación de la construcción privada y del personal del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires. Además, el Gobierno porteño volvió a otorgar licencias para conducir y autorizó a 170 colegios privados a reanudar las actividades presenciales a partir de mañana. El dólar ilegal llegó a su récord histórico y cerró a 171 pesos después de subir 4 pesos en un solo día. La divisa contado con liquidación también llegó a su máximo y pasó los 168 pesos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se propuso reubicar a las familias que aún permanecen en los terrenos tomados de Guernica. Por la mañana la justicia pospuso el desalojo que estaba previsto para el día de hoy. El fiscal Marcelo Romero además adelantó que no hay una fecha definitiva para el procedimiento. Desde el gobierno provincial informaron que ya hay 601 familias que firmaron el acta para irse voluntariamente del predio. Y la Organización Mundial de la Salud reconoció que el COVID-19 podría dejar de ser pandemia y volverse endémico. Los expertos explicaron que podría convertirse en un virus con el que el mundo deba convivir. Además, el organismo calificó de muy preocupante la segunda ola de contagios en Europa, mientras Francia superó los 30.000 casos diarios. Y el gobierno habilitó el regreso del fútbol argentino y el torneo se va a reanudar el 30 de octubre. El formato del próximo campeonato será de 6 grupos, de 4 equipos cada uno, y mañana se va a realizar el sorteo en el predio de la AFA. El nuevo torneo se desarrollará bajo un estricto protocolo. El Gobierno Nacional oficializó la habilitación de la construcción privada y del personal del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires. Además, estableció una serie de protocolos para desarrollar estas actividades durante la pandemia. En ninguno de los casos los trabajadores podrán utilizar el transporte público y la movilidad deberá ser acordada con los empleadores. El personal de casas particulares tiene que utilizar tapabocas, mantener el distanciamiento de al menos 2 metros y debe evitar las actividades que favorezcan el levantamiento de partículas en suspensión, como el uso de escobas y aspiradoras. El protocolo indica que podrán volver a la actividad quienes tengan un solo domicilio de trabajo. El personal deberá cambiarse de ropa al entrar y al salir del lugar. Además, el empleador deberá establecer como horario de ingreso el momento en que haya poca gente en el hogar. Respecto a la actividad de la construcción privada, el Gobierno Nacional determinó que deben solicitarse los permisos y que la actividad debe realizarse entre las 10 y las 19. La resolución también aclara que no están autorizadas a trabajar las personas que pertenecen a grupos de riesgo, como los mayores de 60 años y quienes padecen determinadas enfermedades. Por otro lado, el gobierno porteño autorizó a 170 colegios privados a reanudar las actividades presenciales. Representan el 24% del sector privado y se sumarán a las 10 escuelas públicas que abrieron esta semana. Podrán brindar actividades presenciales en espacios abiertos a los alumnos de 7º grado y de 5º año. Deberán armarse grupos de menos de 9 alumnos y turnos de entre 90 minutos y 4 horas. Y en la ciudad de Buenos Aires se volvieron a otorgar las licencias de conducir. El trámite se realiza con turnos y horarios acotados. Los primeros turnos fueron a las 8:30, pero antes hubo que acomodar a la fila. El primero fue Tomás. Yo averigüé porque estaba día a día fijándome en la página hasta la semana pasada que se habilitó. Y apenas se habilitó, me inscribí, aboné todo. Y bueno, la verdad que ansioso. Y bueno, ahora sacaré, si Dios quiere, la licencia de moto. Algunos llegaron sin turno o con turnos vencidos de la prepandemia, pero les explicaron que debían volver a sacar otro para poder realizar sus trámites correspondientes.
No se van a estar entregando licencias ni se van a estar haciendo los trámites de licencias, sino es con turno, no va a haber trámites espontáneos. Por eso es muy importante que cada persona que tenga que sacar su licencia saque primero el turno. Se abren las puertas a los interesados cada media hora. Son 8 las personas que podrán pasar por cada turno. En esta semana el horario de atención es de 8:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana, mientras que la semana que viene se extiende hasta las 2 de la tarde. Los exámenes son iguales a los que se realizaban antes de la pandemia, pero con algunos cambios. Hay 4 personas por aula únicamente para respetar los distanciamientos. Y en los exámenes prácticos, la modificación más grande que hemos hecho es que los examinadores no se suben a los vehículos, sino que toman los exámenes en postas con unas tablets fuera de los vehículos. Con respecto a las renovaciones, a aquellos cuya licencia vencía entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de este año, se les prorroga por 1 año. ¿Y a los que se les venció antes? Los que se vencieron antes del 15 de febrero son licencias que no están habilitadas para circular, esto queremos aclararlo, pero sí pueden sacar un turno y renovar esa licencia, como la hubiesen renovado en época prepandémica, en la Comuna 12, que es la sede que tenemos para atender estos casos. Y más allá de eso, hemos estado llamando a muchos de estos vecinos que se les venció antes del 15 de febrero para proactivamente sacarles un turno e invitarlos a venir para que puedan seguir manejando. El turno se saca a través de la página del gobierno de la ciudad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que es necesario encontrar la manera de evitar rebrotes. Señaló que la reapertura de los shoppings es un desafío para el comportamiento de los ciudadanos en espacios cerrados y explicó que hacerlo de manera incorrecta puede derivar en la misma situación que tiene Europa en este momento. El camino de ahora, de terminar de desandar la curva de la ciudad y cómo mitigar, disminuir, achicar o evitar el rebrote en la ciudad de Buenos Aires, es el debate que viene de acá para adelante. Entonces, lo que tenemos que aprender de Europa es que tenemos que trabajar muchísimo en evitar los supercontagios. ¿Qué son los supercontagios? Hay 2 grupos, las personas que supercontagian y los espacios o encuentros supercontagiadores. Las personas que supercontagian son las que tienen mucho vínculo social, que van de un lado al otro por su trabajo, por su forma de ser, por su vínculo social. Y los escenarios supercontagiadores son los lugares cerrados, mal ventilados, donde entra mucha gente y se queda mucho tiempo. Su par bonaerense, Daniel Goyan, aseguró que nuestro país no va a tener un segundo invierno con coronavirus y agregó que la solución está cerca. Por su parte, el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó que aunque todos estén cansados de la cuarentena, no debe ganar el desánimo. Señaló que en todo el mundo hay restricciones y remarcó que los argentinos tuvieron muchos logros durante estos meses. Según el reporte del Ministerio de Salud, se registró un nuevo pico de casos de coronavirus en nuestro país. Los contagios se mantienen estables en el AMBA y continúan con números altos en provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Además, se pasó la barrera de las 25.000 muertes notificadas. Hoy se informaron 421 fallecidos y son 25.342 las víctimas fatales reportadas hasta ahora. Se reportaron además 17.096 nuevos casos de COVID-19, la mayor cifra registrada desde el inicio de la pandemia. El número total asciende a 949.063 positivos. Y hay que tener en cuenta que los pacientes recuperados son 764.859. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? Se registraron 830 casos, lo que suma un total de 137.891 contagios. En la provincia de Buenos Aires se informaron 5.756 contagios y el total es de 486.250 contagios. Santa Fe reportó más de 2.600 casos, Córdoba más de 2.000, Mendoza más de 1.000 y Río Negro más de 500. En tanto, en estos momentos hay 4.278 pacientes en terapia intensiva. Esto representa a nivel nacional un 64,4% del total de camas y un 64,7% de ocupación en unidades de terapia en el área metropolitana de Buenos Aires. Y pasamos a otro tema, porque luego de una leve baja en el día de ayer, el dólar ilegal retomó la senda alcista y llegó a su máximo histórico. El dólar contado con liquidación también cerró en su valor más alto luego de llegar a valer más de 170 pesos durante el mediodía.
El valor de la divisa ilegal subió 4 pesos, se ubicó en 171 pesos. El dólar contado con liquidación también tuvo una suba importante de más de 4 pesos, cerró por encima de los 168. En este contexto, el Banco Central dispuso hace instantes que aplicará una nueva suba de tasas de interés. Para los plazos fijos minoristas subirán del 33 al 34% y para los mayoristas el incremento va a ser del 30 al 32%. Al mismo tiempo, se aumentará el interés de la herramienta financiera conocida como pase bancario. Mientras tanto, el uso de la capacidad instalada de la industria fue del 58,4% en agosto. Es su nivel máximo durante la pandemia, pero de todas formas marca un descenso con respecto al mismo mes del año pasado del 2,1%. En el mes de marzo, este índice había marcado su mínimo histórico del 42%. Los sectores automotriz y textil siguen siendo los más afectados. Por otra parte, en un informe del INDEC sobre el ingreso e insumo de mano de obra estimó que durante el segundo trimestre de este año, en plena pandemia, se perdieron 3.700.000 puestos de trabajo. Y con respecto a esto, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, reiteró que el cuarto pago del ingreso familiar de emergencia aún no está definido. El funcionario adelantó que el gobierno estudia una alternativa de ayuda económica más focalizada en los sectores que aún no fueron habilitados. Según la evaluación de Cafiero, en los últimos meses se fueron reabriendo actividades y la herramienta de ayuda había sido pensada para cuando no se podía trabajar. Además, aseguró que el motivo para que el IFE esté en duda no es un tema fiscal y aclaró, además, que incluso podría reactivarse. El presidente Alberto Fernández visitó la provincia de Neuquén para presentar un plan que prevé aumentar la producción de gas. Desde el yacimiento Vaca Muerta, el mandatario prometió que el programa generará inversiones, más empleo y va a permitir tanto el autoabastecimiento como el aumento de la exportación. Fernández además anunció su decisión de trasladar la sede de la Secretaría de Energía a la provincia de Neuquén. Por último, llamó a reconstruir YPF. En tanto, el oficialismo en el Congreso ya diagramó una propuesta para la movilidad de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. La nueva fórmula constará de aumentos trimestrales determinados en un 70% por la variación de salarios y en un 30% por la recaudación fiscal. De ser aprobada, va a regir desde enero del año que viene. Y después de 5 meses llovió en Córdoba y se extinguieron los incendios. Aunque no hubo grandes precipitaciones, sirvieron para controlar las llamas en el cordón serrano de Capilla del Monte, donde la caída de 4 rayos había originado varios focos de incendio. Se estima que unas 200.000 hectáreas fueron alcanzadas por el fuego en Córdoba. Y nuevamente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó la política económica de la Argentina. A través de Twitter, el mandatario usó una foto de una manifestación para asegurar que un modelo logró lo imposible, que la Argentina esté sin carne, que Venezuela esté sin petróleo y que Cuba sin azúcar. El expresidente Mauricio Macri aseguró en una entrevista a una radio de Chaco que Argentina por este rumbo no tiene destino. El exmandatario criticó las medidas del gobierno sobre la pandemia y la economía. Además, afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le impone su propia agenda al peronismo. También auguró que este gobierno será el último con política populista y que en 2023 Cambiemos volverá al poder. Soy muy optimista respecto a nuestro futuro. Y el que tengamos una alternativa de poder en Juntos por el Cambio nos genera el optimismo de pensar que estamos frente al último gobierno populista en nuestra historia. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió citar a declaración indagatoria a Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público,
y solicitó una medida cautelar para frenar la puesta en funcionamiento de Nodio, el observatorio de noticias que impulsa el gobierno. En el dictamen, el fiscal le pidió a la magistrada que dicte una medida cautelar que prohíbe a la funcionaria la producción de cualquier acto administrativo, decisión o ejecución por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que pudiera provocar efectos dañinos o bien implicar, por tanto, un menoscabo irreparable al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Con los secuestradores y tenían... El Gobierno Nacional habilitó los vuelos de cabotaje con la publicación de la medida en el boletín oficial. Los operadores deberán cumplir protocolos sanitarios y los pasajeros tendrán que presentar un certificado de circulación. Y hoy se debía realizar el desalojo en Guernica, pero se volvió a retrasar y aún no tiene fecha de realización. Estos y otros temas aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Controlar el virus es una responsabilidad de todos. Es momento de cuidarnos. Quédate en tu casa. En el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola, yo soy Guillermo Fernández y los invito este sábado a las 22 horas, Música en Casa, en el Canal de la Ciudad. Este ciclo maravilloso, vamos a escuchar canciones y van a escuchar historias. Lo vamos a pasar muy bien. Música en Casa, con la conducción de Mariana Boca. Sábados a las 22, por el Canal de la Ciudad. El Gobierno Nacional habilitó los vuelos de cabotaje tras el anuncio realizado en el día de ayer por los ministros de Transporte y de Turismo de la Nación. Hoy se publicó en el boletín oficial la medida que deroga el artículo que prohibió estas operaciones a mediados de marzo por la pandemia de COVID-19. La resolución remarca que la reactivación es medular para iniciar la progresiva y paulatina normalización. Establece que en la reanudación de los servicios de transporte aéreo de cabotaje, los operadores se deberán contar con procedimientos y protocolos elaborados de conformidad con los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud, cuya implementación será fiscalizada por la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC. Además, las pasajeras y pasajeros deberán portar un certificado único habilitante para circulación, emergencia COVID-19, así se llama, es un instrumento sustitutivo que la normativa requiere. También se resalta que los operadores están obligados a extremar activamente los recaudos para prevenir la propagación del coronavirus y brindar las mejores condiciones de salubridad. Y la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, será el organismo que apruebe las programaciones horarias de las operaciones. Esto se realizará con la conformidad de los gobernadores según la situación sanitaria de cada lugar. La ANAC aseguró que hasta el momento todas las provincias están dispuestas a recibir vuelos y comenzará a reunirse con las aerolíneas para coordinar los cronogramas. El certificado único de circulación se obtendrá a través de la aplicación Cuidar. Aerolíneas Argentinas informó que los aviones estarán ocupados hasta un 60% y que es muy bajo el registro de contagios en vuelos. Por su parte, el Ministerio de Transporte de la Nación anticipó que también trabaja en la planificación de regreso de los vuelos internacionales cuando la situación sanitaria de los países lo permita. Además, el ministro Meoni se mostró optimista frente a la posibilidad de normalizar gradualmente la movilidad para las vacaciones de verano.
podemos ser optimistas para tener un verano bastante normal, no digo pleno, pero sí bastante normal respecto de las posibilidades de uso del transporte y de la movilidad de las personas. Y algo hemos hablado con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammers, y con el ministro de Salud, Ginés, respecto de que empiece a través de los vuelos a abrirse las fronteras para grupos reducidos de turistas de América Latina. Mientras tanto, los destinos turísticos de verano definen las tarifas para la temporada 2020-2021. El Colegio de Martilleros de Mar del Plata anticipó que los alquileres en enero van a aumentar un 30% respecto a la temporada anterior. Con este incremento como referencia proponen una rebaja del 30% en diciembre y en marzo. En diciembre y en marzo, y del 20% en el mes de febrero. Las entidades turísticas además fomentan el uso de medios de pago electrónico en el marco de las medidas sanitarias que se implementarán. El gobierno bonaerense propuso reubicar a las familias que aún permanecen en el predio de Guernica. El gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso reubicar a las familias que aún permanecen en los terrenos tomados de Guernica. Por la mañana, la justicia pospuso el desalojo que estaba previsto para hoy. El fiscal Marcelo Romero informó que no se llevaría a cabo el desalojo y adelantó que todavía no hay una fecha definitiva para el procedimiento. Desde el gobierno provincial informaron que ya hay 601 familias que firmaron el acta para irse voluntariamente del predio. Y después de 7 meses volvió a abrir sus puertas el jardín japonés de la ciudad. El ingreso será con entradas anticipadas y cumpliendo protocolos de espacios al aire libre. Afuera, toma de temperatura, distancia para ingresar y alcohol en gel. Adentro, sentido único de circulación y una persona cada 15 metros cuadrados. Una gran alegría y satisfacción el hecho de la reapertura, ¿no?, del jardín japonés después de casi 7 meses. Es una gran felicidad para nosotros poder recibir al público visitante y por supuesto, bueno, los esperamos todos los días de 10 a 18:30 horas, máximo de 600 personas por día durante la jornada. Es el protocolo que hemos combinado con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por supuesto en 3 turnos de visita muy específicos, ¿no?, de 10 a 12:30, de 13 a 15:30 horas y de 16 a 18:30 horas. Además del paseo típico y el clásico restaurante, el jardín sumó un segundo espacio para consumir alimentos al aire libre. Son unas 15 mesas pegadas a la puerta lateral del jardín. Para sentarse a consumir no hace falta pagar entrada. Descubrí caminando que esto volvió a abrirse, el gran jardín japonés. Estamos acá con un amigo, vinimos a tomar algo, a disfrutar de esta linda mañana, a pesar de que está nublado, pero bueno, está lindo y disfrutando acá de un cafecito. La verdad que extrañábamos esto, la verdad que sí. Poder pasear acá, hace un montón que no estaba abierto y es lindo, estamos contentos. El jardín japonés es uno de los espacios verdes más valorados de la ciudad. Por 220 pesos se pueden recorrer las 3 hectáreas y apreciar el arbolado y la arquitectura típica del país asiático emplazada en pleno territorio porteño. La Organización Mundial de la Salud reconoció que el COVID-19 podría dejar de ser pandemia y volverse endémico. El director de emergencias sanitarias del organismo, Michael Ryan, explicó que aunque no se puede predecir cómo va a evolucionar el SARS-CoV-2, podría convertirse en otro virus que se repita con frecuencia, no desaparecer y que el mundo deba convivir con él. Al mismo tiempo aclaró que si se desarrolla una vacuna muy efectiva y se puede distribuir, habría una oportunidad de eliminar el COVID-19. Europa continúa superando cifras de contagios diarios de coronavirus a pesar del aumento de las restricciones. Francia reportó más de 30.000 infectados en el último día, España más de 13.000 y Londres prohibió las reuniones privadas. La expansión del virus en el continente también provocó récord de infectados en la República Checa, Polonia, Croacia y Eslovaquia, que se suman a Portugal, que limitó las reuniones a un máximo de 5 personas. La Unión Europea inició su cumbre en Bruselas con la pandemia como uno de los temas centrales.
Y volvieron a subir los pedidos de subsidio por desempleo en los Estados Unidos. A pesar de que hubo una recuperación de la actividad económica en el tercer trimestre del año, el Departamento de Trabajo registró 898.000 solicitudes la semana pasada, 50.000 más que la semana anterior. Además, un estudio de la Universidad de Columbia determinó que 8 millones de personas cayeron en la pobreza desde mayo en el país más afectado por la pandemia. Estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce. Nosotros necesitamos una mayoría parlamentaria para gobernar. Así cerraron su campaña los dos principales candidatos a la presidencia de Bolivia. El exmandatario Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, confió en llegar a una segunda vuelta, mientras que Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, aseguró que ganará con más del 50% y terminará esta pesadilla, según lo que dijo. El partido del expresidente Evo Morales le pidió al Tribunal Electoral que presente los documentos que acrediten transparencia en el proceso electoral del próximo domingo. Atención amantes del fútbol, porque el gobierno habilitó el regreso del fútbol argentino y el torneo se va a reanudar el viernes 30 de octubre. Ayer por la noche las autoridades de la AFA y la Liga Profesional mantuvieron una reunión con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y los ministros de Salud Ginés González García y de Turismo y Deportes Matías Lamens, donde acordaron la vuelta del fútbol. El nuevo formato del próximo campeonato será de 6 grupos de 4 equipos cada uno y mañana se va a realizar el sorteo para determinar los grupos y el fixture. El nuevo torneo se desarrollará bajo un protocolo que contempla testeos de PCR antes de cada partido y la toma de temperaturas para ingresar a los estadios. La escudería Mercedes anunció que seguirá compitiendo en Fórmula 1 en los próximos años, pero lo hará recortando su inversión de forma gradual. De esta forma, desalentó las versiones que indicaban que la escudería podría alejarse de la máxima categoría del automovilismo mundial. Las autoridades de Mercedes señalaron que la situación que atraviesa la compañía generada por el coronavirus los hizo replantear una reducción de costos agresiva para los próximos 3 años. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos el cielo está nublado y 16 grados la térmica. Habrá pocos cambios durante la madrugada. Mañana arrancará el día parcialmente nublado con 16 de mínima y un cielo que se va a despejar, pero de a ratos. La tarde también tendrá algunas nubes y se irán disipando hacia la noche, pero la temperatura será cálida con una máxima prevista de 25. La noche despejada, agradable y con 20 grados de térmica. El momento más cálido del día va a ser por la tarde. El sol del mediodía será algo peligroso. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias, por supuesto, a las 20:30. Pueden quedarse ahora en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.